en el sur de la Ciudad de México, entre avenidas transitadas y colonias residenciales, donde la vida cotidiana parece avanzar con total normalidad, existe un lugar que durante siglos ha sido señalado como uno de los puntos más inquietantes de la ciudad. No es un edificio abandonado, ni una estructura en ruinas, no está oculto en la montaña, ni en un bosque remoto. Es un callejón discreto, estrecho, aparentemente común, pero su nombre ha sobrevivido generaciones en él, Callejón del Diablo. La mayoría de las personas que pasan frente a él durante el día no notan nada extraño. Sin embargo, cuando cae la noche y el movimiento disminuye, el ambiente parece transformarse, no por un cambio físico evidente, sino por una sensación difícil de explicar, como si el aire se volviera más denso, como si el silencio tuviera peso. Este lugar, anclado en la rutina urbana, es el escenario de una de las leyendas más persistentes y perturbadoras de México. Una historia que se ha negado a morir durante más de 300 años. La historia se remonta al siglo XVII, cuando la zona de Mixcoac aún era un territorio rural, de caminos de tierra y oscuridad impenetrable después del anochecer. Viajar de noche implicaba riesgos reales, pero las advertencias sobre este punto específico no hablaban de asaltantes ni de animales salvajes. Hablaban de algo distinto, de algo que no pertenecía a este mundo. El primer relato que dio origen a la leyenda menciona a un hombre adinerado, conocido por su carácter desafiante y por su desprecio hacia las creencias religiosas. Según la tradición oral, este hombre decidió atravesar el oscuro camino de noche para demostrar que no temía a supersticiones ni a cuentos de viejas. Quería probar que su poder y su dinero lo ponían por encima de cualquier cosa. A mitad del trayecto, en la más absoluta soledad, escuchó una risa profunda, envolvente, imposible de ubicar en un punto específico. Y entonces, frente a él, apareció una figura. Era alta, vestida de negro con una elegancia antigua. La descripción se repite en casi todas las versiones de la leyenda: un sombrero oscuro, postura recta y una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. La figura le habló, no gritó, no amenazó. Con una calma aterradora, solo hizo una pregunta: si realmente creía que el poder y el dinero podían salvarlo de todo. A la mañana siguiente, el cuerpo del hombre fue encontrado sin vida. No había señales de violencia ni heridas visibles, pero su rostro mostraba un terror tan profundo que nadie supo jamás explicar qué fue lo que vio en sus últimos momentos. Así nació el mito. El callejón quedó marcado para siempre. Con el paso del tiempo, otros relatos comenzaron a acumularse, cada uno añadiendo una nueva capa de misterio. Algunos afirmaban que la enigmática aparición ofrecía riquezas y poder a cambio de algo que no necesitaba ser mencionado en voz alta. Otros aseguraban que simplemente observaba desde las sombras, esperando que alguien demostrara la arrogancia suficiente como para enfrentarlo. El callejón se convirtió en un lugar de prueba, un umbral entre la soberbia y el terror. Durante el siglo XIX, la ciudad comenzó a expandirse. La zona dejó de ser completamente rural y aparecieron nuevas viviendas. Sin embargo, las historias no disminuyeron. Por el contrario, comenzaron a adaptarse a los nuevos tiempos. Se decía que los caballos, al llegar al punto exacto del callejón, se negaban a avanzar, presintiendo algo que sus jinetes no podían ver. Más tarde, ya en el siglo XX, con la llegada de los automóviles, los conductores afirmaban que sus vehículos fallaban momentáneamente al cruzarlo de madrugada. Las luces parpadeaban o el motor se apagaba sin razón aparente, dejándolos varados en la oscuridad. El miedo cambiaba de forma, pero nunca desaparecía. En los años 70, surgieron testimonios modernos, más cercanos a nuestra época. Jóvenes que regresaban de reuniones nocturnas hablaban de una silueta inmóvil bajo la luz de un farol solitario, una figura que describían como más alta de lo normal, completamente quieta, observando en silencio. Cuando intentaban acercarse, o cuando simplemente parpadeaban, la figura desaparecía sin dejar rastro. Algunos describían un descenso repentino de temperatura, un frío anormal que les helaba los huesos. Otros hablaban de un silencio absoluto, tan profundo que parecía aislar el lugar del resto del mundo, como si el sonido de la ciudad entera se desvaneciera por un instante. La leyenda se adaptaba, pero su esencia, la de una presencia inexplicable, permanecía intacta. Por supuesto, los investigadores escépticos tienen sus propias explicaciones. Señalan que la mente humana tiende a completar información en condiciones de poca luz. Las sombras pueden distorsionarse y adoptar formas humanoides. El eco de un paso puede transformarse en un susurro. El miedo, esa emoción primaria, puede amplificar cualquier estímulo ambiguo, convirtiendo una simple corriente de aire
en una presencia alada. Todo esto es cierto y explica muchos fenómenos paranormales. Sin embargo, hay un elemento que mantiene viva la inquietud en el Callejón del Diablo, en la asombrosa consistencia en la descripción de la figura a lo largo de los siglos. Desde el hombre a caballo del siglo XVII hasta el joven en su auto en el XX, la silueta alta, elegante y vestida de negro se repite una y otra vez. La leyenda dio un salto a la era digital. En 2018, un conocido creador de contenido paranormal decidió transmitir en vivo desde el lugar. La exploración parecía rutinaria, como tantas otras. Caminaba por el callejón, narrando la historia, buscando cualquier anomalía. De repente, la señal de su transmisión comenzó a fallar, se cortaba y se congelaba. Fue en uno de esos microsegundos, visible solo para quienes lo veían en casa, que detrás de él apareció una sombra que no coincidía con su propia silueta, más alta, más ancha, y que desapareció tan rápido como apareció. Él no la vio en el momento, pero su audiencia sí. En el chat se llenó de comentarios frenéticos. Días después, el creador anunció que dejaría de hacer exploraciones nocturnas. Nunca explicó con detalle lo ocurrido, dejando tras de sí un halo de misterio que avivó aún más el mito. Más allá de lo sobrenatural, el Callejón del Diablo representa un fenómeno cultural fascinante. Las leyendas urbanas, como esta, funcionan como mecanismos de identidad colectiva. Un lugar adquiere un significado profundo a través de la repetición narrativa. Cada generación agrega un detalle, una experiencia personal, una nueva interpretación. Algunos sociólogos sostienen que estos relatos son un espejo de los temores sociales de cada época. En tiempos coloniales, el miedo se vinculaba con la religión y el pecado. En el siglo XX, con los peligros de lo desconocido en la creciente urbe. Hoy, en la era digital, el miedo se relaciona con la exposición, con ser visto, y con la viralidad de lo inexplicable. Lo cierto es que, si visitas el callejón Oyo-Villechivamenchi, no encontrarás nada extraordinario. Es estrecho, está rodeado de viviendas y cuenta con iluminación pública. Es una calle más ancha, pero la percepción lo transforma todo. Cuando alguien sabe que un lugar tiene una fama oscura, su experiencia cambia incluso antes de llegar. El cerebro se pone en alerta. Visitantes recientes coinciden en que el ambiente nocturno resulta inquietante, no necesariamente por presencias visibles, sino por esa persistente sensación de estar siendo observado. Los psicólogos explican que nuestro cerebro está programado para detectar posibles amenazas en la oscuridad. Es un mecanismo ancestral de supervivencia que puede generar la impresión de compañía, incluso cuando estamos completamente solos. Sin embargo, las historias no desaparecen. Continúan circulando en redes sociales, en foros de internet y en videos como este. Algunos residentes de la zona evitan hablar del tema, como si nombrar la leyenda pudiera invocarla. Otros lo consideran simplemente parte del folclore local, una historia para contar a los curiosos. Pero, ¿por qué esta leyenda ha sobrevivido más de 3 siglos, cuando tantas otras se han olvidado con el tiempo? Quizá la respuesta está en su ubicación. No es un mito lejano en una montaña inaccesible o en un castillo en ruinas. Es un lugar urbano real, accesible, tangible. Un lugar que cualquiera puede visitar. Esa cercanía, esa posibilidad de ir y comprobarlo por uno mismo, la vuelve increíblemente poderosa. Tal vez nunca existió una figura sobrenatural en ese callejón. Tal vez todo comenzó con un relato exagerado que fue creciendo y mutando con cada repetición. O quizá, como especie, simplemente necesitamos historias que personifiquen nuestros miedos más profundos para poder enfrentarlos. El miedo a la oscuridad, el miedo al juicio de nuestros actos, el miedo a lo desconocido. El Callejón del Diablo sigue ahí, en Mixcoac, integrado en la rutina diaria de miles de personas. Durante el día, es solo una calle más, un atajo, un pasaje sin importancia, pero cuando la noche cae y el ruido de la metrópoli disminuye, la imaginación ocupa el espacio que deja el silencio. Si alguna vez decides cruzarlo de madrugada, lo más probable es que no suceda nada extraordinario. Escucharás el eco de tus propios pasos, verás las sombras alargadas que proyecta la luz artificial y sentirás el aire frío característico de la noche capitalina. Pero existe la posibilidad de que, por un solo instante, experimentes esa sensación difícil de describir. Una percepción breve, fugaz, de no estar completamente solo. Y en ese momento, quizá, comprenderás por qué esta historia persiste. Porque las leyendas no necesitan pruebas físicas para sobrevivir. Necesitan memoria colectiva. Necesitan repetición. Necesitan personas dispuestas a sentir el miedo y a contar lo ocurrido. Mientras alguien recuerde la historia del hombre que desafió a la oscuridad,
y encontró algo que no pudo comprender. El Callejón del Diablo seguirá siendo mucho más que un simple pasaje urbano. Seguirá siendo un símbolo, un recordatorio de que, incluso en las ciudades más grandes y más iluminadas del mundo, siempre existirán rincones donde la imaginación y el miedo se encuentran. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera razón por la que esta leyenda nunca morirá. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.